¿Ya? Vamos a hablar de la filosofía de la ciencia. Es el nombre que adquiere esta disciplina, filosofía de la ciencia. También se le conoce como teoría de la ciencia, se le conoce como metaciencia, ¿ya? Entre otros nombres que ha adquirido o que adquiere esta disciplina. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de los conceptos básicos, de las funciones del hombre de ciencia, de la comunidad científica, de los criterios también para la clasificación de la ciencia, de cómo se clasifica la ciencia según el modelo de Mario Bunge, entre otros de los problemas que se abordan en epistemología. ¿Ok? Bien, entonces, en primer lugar vamos a definir esta disciplina. La epistemología, esta palabra es una palabra compuesta de dos voces griegas. Episteme significa ciencia y logos teoría, ¿ya? Teoría de la ciencia, ¿ok? Esta palabra entonces significa teoría de la ciencia. Ahora, vamos a hacer un poco de historia acerca de, el origen de esta disciplina. ¿Cuándo aparece la epistemología por primera vez en la historia de la filosofía? Podríamos ubicar un primer momento, ¿ya?, de surgimiento de esta disciplina en inicios del siglo XX en Alemania. ¿Ya? En Alemania van a surgir sociedades de epistemología, sociedades de filósofos y científicos preocupados por la actividad científica, por el conocimiento científico y por los problemas que suscita la ciencia, ¿ya?, en la época contemporánea. Entonces, una sociedad muy conocida, ¿ya? Se va a llamar el Círculo de Viena, que es una sociedad que reúne a científicos y filósofos. ¿Okay? El Círculo de Viena surge en la década del 20, 1920, para ser exactos, 1922, ese año, ¿ya?, van a comenzar a reunirse los epistemólogos, los filósofos de la ciencia, ¿ya?, los jueves por la tarde a tomar café. ¿Ya? Es así que se reúnen los jueves y comienzan a problematizar sobre la ciencia. Es decir, van a dar origen a esta disciplina que se llama la epistemología, los primeros filósofos de la ciencia, se puede decir. Para 1929 se va a realizar el primer congreso de epistemología. El primer congreso de epistemología. Van a acudir a este congreso los filósofos y científicos miembros del Círculo de Viena. También van a acudir a este congreso los miembros de otra sociedad que se llamaba la Sociedad Filosófica Empírica de Berlín. Los de Berlín o los berlineses versus los vieneses. ¿Ya? Los vieneses, es decir, los filósofos del Círculo de Viena. Entonces se reúnen en este primer congreso de epistemología, estamos hablando de Alemania. Es en Alemania, entonces, a partir de la creación de estas sociedades, que surge la epistemología como disciplina, es decir, adquiere carta de ciudadanía. ¿Entiendes? Si hoy en día estudiamos la epistemología es a partir de lo que ellos hicieron y de lo que ellos promovieron, ¿me entiendes? Entonces, es así que van surgiendo epistemólogos. La figura del epistemólogo, del filósofo de la ciencia, ya a partir de estas sociedades. Luego tenemos a un epistemólogo destacado que va a criticar las posturas del Círculo de Viena. Me refiero a Karl Popper. Karl Popper critica a los miembros del Círculo de Viena. ¿Ya? Karl Popper tiene una postura de racionalista crítico y falsacionista, que es el nombre de su criterio. Luego aparecen epistemólogos como Thomas Kuhn, por ejemplo. ¿Ya? Thomas Kuhn, ¿ya?, entre otros epistemólogos. Bien, entonces, es así que la epistemología surge, ¿ya? Inicios en la década del 20 del siglo XX. Luego aparece Thomas Kuhn, epistemólogo norteamericano, destacado también, que publica en el año
1962, su obra cumbre, o bueno, una obra fundamental, muy conocida, Estructura de las Revoluciones Científicas, y aparecen después, claro, después de Popper, los post-popperianos, Thomas Kuhn, Lakatos y Feyerabend, entre otros epistemólogos. Entonces, es así que la epistemología comienza a difundirse y estudiarse en los diferentes departamentos de filosofía a nivel mundial. ¿Ok? Hoy en día existen cursos de epistemología en la universidad, en los departamentos académicos de filosofía, se enseña epistemología, hay epistemólogos dedicados a esta disciplina. Ya, ok. Bien, entonces esta es más o menos un poco la historia de cómo va a surgir la epistemología. En América Latina, el epistemólogo más destacado fue Mario Bunge. ¿Ya? Mario Bunge es uno de los epistemólogos, no es el único, pero es uno de los más destacados. Es un epistemólogo, fue un epistemólogo argentino, hace poco murió. ¿Ya? Mario Bunge ha publicado muchos libros sobre epistemología. ¿Ya? Estuvo en el Perú también, lo invitó algunas universidades privadas, invitaron a Mario Bunge, bueno, lo contrataron, ¿no? Para decir las cosas claras. Le pagaron, lo contrataron y lo trajeron. Mario Bunge estuvo dictando conferencias en la Universidad Inca Garcilaso La Vega, que ya no existe, bueno, no está licenciada, ya no está funcionando. La Católica también lo invitó, entre otras, donde él disertó, dictó conferencias y dialogó con los epistemólogos peruanos, ¿ya? Con algunos de los epistemólogos peruanos reconocidos, importantes y filósofos del medio académico en el Perú, ¿ya? En el Perú, epistemólogos, hemos tenido, bueno, los hay, pero muy pocos epistemólogos, digamos, destacados. Uno de ellos fue Piscoya Reyes, un epistemólogo de San Marcos, muy importante. Yo creo que otro también importante antes de Piscoya y que también ya murió fue Francisco Miró Quesada, también un divulgador de la ciencia, podríamos decir que un epistemólogo y alguien que también se dedicó a la lógica matemática en el Perú. ¿Ya? Llegaron a destacar, ¿ok? Entre otros. Muy bien. Ahora, dos de los problemas de la epistemología contemporánea más importantes son, uno, el problema de la objetividad del conocimiento científico. Y el otro problema es el problema de los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Es decir, ¿cómo diferenciar la ciencia de la falsa ciencia? ¿Cómo sé yo que la economía es una ciencia? ¿Cómo puedo saber que la lingüística es una ciencia o la historia es una ciencia? ¿Cómo puedo diferenciarlas de las pseudociencias, como la astrología? Porque la astrología puede aparentar ser una ciencia, pero en el fondo no lo es. ¿Y cuáles son esas razones o esas características que la convierten en ciencia? Es decir, ¿cómo adquieren estatus científico estas disciplinas o estos campos del conocimiento? Entonces, esa es la tarea del epistemólogo, entre otras tareas. ¿Ok? Bien. Otro tema importante en relación a la ciencia es la diferencia entre la ciencia antigua y la ciencia moderna. Aquí vamos a señalar algunas características de la ciencia antigua y la ciencia moderna, para a partir de ellas establecer su diferencia. La ciencia antigua fue teórica, especulativa, abstracta, fue cualitativa y técnica, ¿ya? Técnica. La diferencia entre la técnica y la tecnología depende del nivel de desarrollo de la ciencia. A mayor nivel de desarrollo científico, surge la tecnología. A un menor nivel de desarrollo científico, se produce técnica. Esa es la diferencia entre la técnica y la tecnología. Obviamente la tecnología surge en la época moderna y contemporánea, no en la época antigua. No se hablaba propiamente de técnica, no se hablaba propiamente o en estricto sentido de tecnología, sino de técnica. Entonces es teórica, especulativa, cualitativa y técnica. Ejemplo, pensemos en la psicología antigua. Aristóteles fue el padre de la psicología antigua. Aristóteles escribe un libro titulado De ánima o acerca del alma. De ánima o acerca del alma es una obra de Aristóteles sobre psicología. Y en esa obra Aristóteles habla de las tres partes del alma. Dice que el alma tiene cualidades, tiene partes, funciones,
habla del alma vegetativa, sensitiva y del alma intelectual o intelectiva. De esas partes del alma habla Aristóteles en su libro sobre el alma. Ahora, entonces, ahí te puedes dar cuenta de la concepción que tiene del alma Aristóteles, pero sus reflexiones o sus planteamientos son especulativos, son abstractos, ¿me entiendes? Ahora, además, Aristóteles habla de que el alma, bueno, podría ser, cabe la posibilidad, por ahí lanza la idea de que el alma es inmortal, aunque esa tesis es platónica. Ya Aristóteles está poco a poco abandonando esas tesis platónicas, ya dejándolas a un lado. Pero la concepción del alma de Aristóteles, ojo, era estrictamente especulativa. Aristóteles no creó, no inauguró un laboratorio experimental de psicología. Esa experiencia ocurre en la época moderna. La época moderna, efectivamente, la psicología adquiere un carácter científico, deja su carácter metafísico y especulativo a partir de la creación del primer laboratorio experimental de psicología en la Universidad de Leipzig, Alemania, en el año 1879, ¿cierto? Y el padre de la psicología moderna fue Wilhelm Wundt. En cambio, en la antigua fue Aristóteles. Entonces, la psicología moderna adquiere un carácter experimental, efectivamente, usan laboratorios y es de carácter cuantitativo. Miden, siempre están buscando medir, establecer mediciones, por ejemplo, medir la inteligencia. Para eso van a diseñar el test de inteligencia y la fórmula del cociente intelectual. Entonces, te das cuenta que la ciencia antigua y la ciencia moderna tienen rasgos o características diferentes, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? Hay un cambio generacional, hay un cambio de la ciencia, del desarrollo del conocimiento científico. Sí, efectivamente, por ahí me escribieron al chat, el que está detrás es Miro Quesada, así es, el que está detrás, el que está por acá, el viejito con anteojos, Miro Quesada, el que está más allá es Augusto Salazar Bondi. ¿Ah? Muy bien. Entonces, veamos ahora las características del conocimiento científico. ¿Qué características encontramos? Objetivo, metódico, racional, fundamentado, regional, falible, perfectible, sistemático. Características del conocimiento científico. Objetivo porque el científico describe los fenómenos, los hechos, tal y como los fenómenos aparecen, tal y como se muestran, tal y como ocurren los fenómenos. El científico describe estos fenómenos, refleja los hechos, la realidad, tal y como estos se presentan. No altera, no modifica la realidad, sino describe los fenómenos como estos aparecen. Metódico, sigue pautas, reglas, procedimientos. En la investigación científica siempre hay métodos de investigación. No se investiga anárquicamente. Sin embargo, hubo un epistemólogo llamado Feyerabend. Y Feyerabend planteaba el anarquismo epistemológico, así como lo escuchas. Aplicaba la teoría política del anarquismo o la doctrina anarquista, lo aplicaba a la teoría de la ciencia y produjo un libro, escribió un libro titulado Contra el método, donde planteaba que todo vale en la ciencia. Y ahí lo que daba a entender es que es importante la creatividad del científico, la libertad, la imaginación del hombre de ciencia, y no tanto el uso de métodos estandarizados. Es decir, el uso de métodos estandarizados no garantiza un descubrimiento científico o el avance de la ciencia o el progreso de la ciencia. Lo que garantiza y lo que permite el avance y el progreso de la ciencia es la creatividad, la libertad y la imaginación del hombre de ciencia. Eso destacaba Feyerabend, ¿ya? Racional quiere decir que el científico también tiene que argumentar su teoría, tiene que usar argumentos, tiene que usar la razón para ello. Usar la razón para argumentar, para justificar sus conocimientos, sus teorías, sus planteamientos. Es fundamentado porque tiene que basarse en pruebas, en demostraciones. Es regional o selectivo, también se llama selectivo regional porque estudia una parte de la realidad. No le estudia todo, la totalidad de la realidad, sino una parte de la realidad. Por eso hay disciplinas científicas, hay campos del conocimiento, sociología, economía, son campos, disciplinas del conocimiento. O sea,
la ciencia se ha diversificado, se ha dividido en ciencias, en disciplinas autónomas, ¿cierto? A veces no hay diálogos entre las disciplinas, simplemente cada una está separada y aislada. No obstante, hay científicos y filósofos que promueven la investigación interdisciplinaria, porque es importante aprender de otras disciplinas para lograr una adecuada comprensión de la realidad. Se dice que también la ciencia es falible porque falla, ¿ya? Hay errores en la ciencia. El científico no es perfecto, la ciencia tampoco lo es. La ciencia es perfectible, es decir, corrige sus errores y mejora sus explicaciones, pero no es perfecta, como el hombre tampoco lo es. Es sistemático porque ordena sus conocimientos, organiza sus conocimientos científicos de manera coherente, y eso es fundamental en la exposición de sus ideas, el orden, la sistematicidad de las ideas que tiene el hombre de ciencia o desarrolla el hombre de ciencia. Otra característica y otro aspecto muy importante en la ciencia es la clasificación. ¿Cómo clasificar la ciencia? A continuación, veamos la clasificación propuesta por Mario Bunge. Mario Bunge propone una clasificación de la ciencia dividida en según el objeto de estudio y según su función. Puedes ver en pantalla, ahí está la clasificación de la ciencia según su objeto de estudio y según su función, ¿cierto? Se puede ver según su objeto de estudio y según su función. Según su objeto de estudio tienes ciencias formales, ¿cierto? Ahí están las ciencias formales, según su objeto de estudio, ciencias formales. Las ciencias formales son la lógica y la matemática. Su objeto de estudio son entidades ideales, los números, por ejemplo, los conceptos abstractos, los números, los razonamientos. El método que utilizan es lógico, formal, pues se sostienen en axiomas y teoremas. Ejemplo, ciencias formales, la matemática y la lógica. Las ciencias fácticas, en cambio, su objeto de estudio son los objetos observables, fenómenos de la realidad, de los cuales es posible obtener mediciones. Podemos medir estos fenómenos, esos objetos de estudio, podemos hacer descripciones, podemos observarlos. El método que emplean el científico empírico, por ejemplo, la física, la biología, son estas disciplinas de las ciencias fácticas, la sociología, la economía, la geografía, entre otras ciencias fácticas. Es decir, dentro de las ciencias fácticas se encuentran las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿entiendes? Dentro de las ciencias llamadas fácticas, ¿ok? Esto corresponde al objeto de estudio, la clasificación por su objeto de estudio. Ahora, la clasificación por la función. Si hablamos de la clasificación por la función de la ciencia, entonces aquí tenemos que dividirla según la función en ciencias puras y ciencias aplicadas. Las ciencias puras son ciencias que hacen descripciones, explicaciones, ¿ya?, de la realidad, incluso predicciones. Las ciencias aplicadas son aquellas que modifican la realidad, ¿ya? Y es importante para ello el desarrollo de la tecnología, ¿ya? Ejemplo de ciencias puras, la matemática, por ejemplo, la historia, entre otras, son ciencias puras. Las ciencias aplicadas son, por ejemplo, las ingenierías. Todas las especialidades o carreras de ingeniería son ciencias aplicadas, ¿ya? Son ciencias aplicadas. La medicina también son ciencias aplicadas, ¿ok? Entonces, esta es la clasificación de Mario Bunge, ¿ya? La clasificación bungeana. Mario Bunge propone esta clasificación que aparece en varios de sus libros. En uno de sus libros, por ejemplo, uno de los libros más divulgados y leídos en América Latina, es un pequeño libro, libro de bolsillo, pequeño libro de unas 70, 80 páginas, ¿ya? Ese librito de bolsillo se titula La ciencia, ¿ya? La ciencia, su método y su filosofía. ¿Ya? Así se titula ese librito. La ciencia, su método y su filosofía. Es un libro de bolsillo que es recomendable para todo aquel estudiante que va a ingresar a la universidad a estudiar una carrera de ciencia.
teórica o aplicada, es recomendable el libro de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. Es probable que este libro lo leas en la universidad. Cuando ingreses a la universidad es muy probable que leas este libro. Ojo, estoy hablando de aquellos que van a estudiar en la uni, como ingenieros. También van a llevar cursos de epistemología, de teoría de la ciencia, o de metodologías de investigación, o de metodologías o técnicas de estudio, le llaman. Y ahí leen a este tipo de autores, ¿ok? Es un libro clásico, recomendable, el libro de bolsillo, ¿ya? Para aquellos que van a estudiar ciencia, ¿ya? Yo recuerdo cuando ingresé a San Marcos, en San Marcos, no en la uni, los estudiantes de biología leían este libro, los estudiantes de ciencias naturales, incluso de medicina, con libros como este de epistemología. En realidad, hay hasta epistemología de la contabilidad, aunque tú no lo creas, hasta epistemología de la economía están dictando hoy en día cursos de ese tipo. Uno se queda sorprendido de ese tipo de cursos que se dictan hoy en día, ¿ya? Sobre el estatus científico de algunas disciplinas. ¿Ok? Increíble. Muy bien, ¿cuáles son las funciones de la ciencia? Aquí aparecen las funciones de la ciencia. ¿Cuáles son esas funciones? Descripción, explicación, predicción, aplicación. Las funciones de la ciencia. El científico tiene la función de describir, es decir, registrar propiedades, relaciones, ¿ya? Estructuras de los objetos, de los fenómenos o eventos de la realidad. Hacer una descripción, es hacer una suerte de catálogo de las propiedades o cualidades de un fenómeno, ¿ya? Por ejemplo, en química, describir la estructura atómica. La explicación presenta las causas o el porqué de los fenómenos, ¿ya? Cuando la astronomía explica la causa de un eclipse, por ejemplo, o de las mareas altas o las mareas bajas. La predicción manifiesta con anterioridad lo que acontecerá en determinadas condiciones, es decir, en el futuro. Predicción o predecir consiste en adelantarse a los hechos del futuro, ¿ya? Básicamente a eso hace referencia. La aplicación lleva los conocimientos adquiridos por las ciencias puras a la práctica, generando nuevas tecnologías. La ingeniería aeronáutica, al diseñar un nuevo modelo de aeroplano, por ejemplo. Estas son las funciones que realiza el hombre de ciencia. Descripción, explicación, predicción, aplicación. ¿Ya? Las funciones que desempeñan los hombres de ciencia. Y obviamente que estas funciones las desempeñan dentro de las comunidades científicas. ¿Y qué son las comunidades científicas? Las comunidades científicas son las universidades. O sea, la UNI es una comunidad científica importante. San Marcos es otra comunidad científica importante. Son comunidades científicas, las universidades. Ahí se encuentran científicos en sus laboratorios, científicos investigando, desarrollando ciencia, haciendo experimentos, contrastando sus hipótesis, haciendo demostraciones lógico-matemáticas, lógico-deductivas, etc. Entonces, ahí encontramos a los hombres de ciencia dentro de las comunidades científicas, donde ellos, pues, desarrollan la ciencia normal a partir de un determinado paradigma. Y en contextos de crisis, surge la ciencia extraordinaria que da origen a las revoluciones científicas según los planteamientos de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn analiza con gran interés y preocupación el desarrollo de la ciencia dentro de las comunidades científicas, es decir, dentro de instituciones sociales, donde hay hombres de ciencia tomando decisiones y, por supuesto, desarrollando ciencia a partir de financiamientos de las universidades, porque todo proyecto científico tiene que financiarse y en las universidades hay concursos de financiamiento para proyectos de investigación. Si nos preguntamos hoy en día, profesor, ¿por qué el Perú no ha fabricado su vacuna contra el COVID? ¿Por qué si hay tantos científicos, biólogos, genetistas, en diferentes especialidades, en la Cayetano, en la UNI o en San Marcos o en otras universidades, por qué no hemos sido capaces de fabricar nuestra vacuna? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es que acaso no somos creativos?
¿Qué nos falta? Inteligencia, creatividad. Yo creo que el principal problema que atraviesan muchas universidades es la falta de recursos, sobre todo en las universidades públicas, para llevar a cabo estos proyectos de investigación, que toman años y años investigar, no es de la noche a la mañana. Entonces, uno de los problemas es ese, y lo otro es que este problema está asociado a la corrupción, y por supuesto a la burocracia que hay también en las universidades, ¿me entienden? La burocracia. Por eso es que muchos jóvenes talentosos, muchos jóvenes científicos e ingenieros, lo que hacen es simplemente emigrar a otros países de Europa o de Estados Unidos. ¿Entienden? Viajan, buscan recursos, financiamiento, becas en otros lugares del mundo, donde sí, pues la labor del científico es valorada y bien pagada, ¿no? Entonces, a veces, pues no les queda otra que salir de este país, ¿no? Buscar mejores oportunidades, ¿entiendes? Entonces, es una gran problemática, ¿no? De los países de América Latina y de otros continentes, ¿no? Ya, yo creo que ese es el principal problema, ¿no? En gran parte, para desarrollar la ciencia. El método científico es otra característica muy importante de la que tenemos que hablar, ¿ya? El método científico. La palabra método procede del griego, que significa camino. Camino, es el camino que el científico tiene que seguir en sus investigaciones. Tiene que recorrer un camino para llegar a resultados, para descubrir la verdad, ¿ya? Para lograr conquistas científicas universalmente aceptadas. Entonces, el método es fundamental. El método, aquí vamos a ver etapas del método científico vinculadas sobre todo a las ciencias fácticas, ¿ya? En primer lugar, la primera etapa del método científico es el problema, ¿ya? Es el problema, la primera etapa del método científico, ¿ok? Ahora, aquí hay una discrepancia, hay una divergencia con otros puntos de vista, ¿ya? Porque ocurre que hay todavía profesores que siguen enseñando a sus alumnos que el primer paso del método científico es la observación. Ellos están enseñando y enseñan en muchas academias y colegios que el primer paso del método científico es la observación. Esa forma de entender el método científico, ¿ya? Ese enfoque que que está detrás y sirve de fundamento, es un enfoque tradicional que ya ha sido abandonado hace mucho tiempo. Yo creo que hay un problema de actualización ahí de los docentes, porque la observación no es y no podría ser el primer paso del método científico, por varias razones. Vamos a intentar explicar a continuación, ¿ok? Bien, ¿qué cosa es un problema? Un problema, ¿ya? Desde el punto de vista epistemológico, los problemas son preguntas, son interrogantes. Entonces, estamos ante un problema cuando nos hacemos una pregunta. La formulación de una pregunta con signos de interrogación es un problema. ¿Entiendes? Ahora, esos problemas surgen ¿de dónde? De la mente del científico. Pues si estamos hablando del hombre de ciencia, surge de la mente de un científico, de un hombre de ciencia. ¿Entiendes? Y surgen de la mente del científico porque en la mente del científico hay muchas inquietudes. Hay muchas inquietudes, ¿entiendes? Hay una búsqueda del conocimiento, hay mucha información, muchos datos en su cabeza, ¿entiendes? El científico, ¿ya? Ingresa a la universidad para formarse con con una educación teórica muy solvente, que va de la mano con una práctica también. Por eso es que en la universidad, cuando ustedes estudien, van a llevar cursos que los dividen en dos, teoría y práctica. O sea, van a llevar, si hay un curso de ingeniería, van a llevar 2 o 3 horas de teoría, 2 o 3 horas de práctica. No es solo práctica. O sea, tú no vas a un taller a hacer experimentos o a transformar, o yo qué sé, dependiendo de la especialidad. No, tú tienes primero que recibir teoría y práctica. Entonces, no es que es un asunto únicamente práctico. Entonces, se dividen muchos los cursos así, teoría y práctica, ¿ok? Ahora, entonces, aquí es importante entender que el científico también está, ojo, la cabeza, la mente del científico está cargada de mucha teoría, de mucha información, de muchas expectativas, de muchos prejuicios,
de muchas inquietudes y, por supuesto, de problemas, de muchas interrogantes. Entonces, el primer paso de la investigación científica no podría ser la observación. No es que el científico va a la universidad, ingresa y se forma simplemente observando la realidad y a partir de eso se desarrolla la ciencia. No es de esa manera en que procede la investigación científica. ¿Ok? Les voy a contar brevemente una historia de cómo es que hubo un debate acerca de la primera etapa del método científico. ¿Ok? El debate sobre la primera etapa del método científico, la observación o el problema. Esto no es una novedad. Esto ya se debatió, se discutió hace muchos años atrás. ¿Entiendes? A ver, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente. Aquellos que defienden la observación, desde el punto de vista filosófico, ¿sabes quiénes son? Son los empiristas. Los empiristas defendían la observación como el punto, como el primer paso del método científico. Los empiristas, porque claro, los empiristas ¿qué sostienen? Que el origen del conocimiento se encuentra en la experiencia, en la observación. Tesis empirista. Entonces la observación era defendida por los empiristas. Y en Alemania, ¿ya? En Alemania era defendido por el Círculo de Viena, ¿ya? Era defendido por los llamados empiristas lógicos, o también llamados observacionistas. Le llamaba así, Popper los llamaba así a estos filósofos. Popper va a defender el problema como el primer paso del método científico. Repito, Popper defiende el problema como el primer paso del método científico. En cambio, los miembros del Círculo de Viena defendían, debido a que eran empiristas, defendían la observación como el primer paso del método científico. ¿Ok? Bien. Ahora, Popper era un racionalista crítico. Diálogo de debate, lo invitan a Popper. Popper asiste a esta mesa de diálogo y Popper de una manera inteligente y elegante refuta a los empiristas, aquellos que creen que el primer paso del método científico es la observación. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que Popper les dice? Entonces, Popper dice lo siguiente. A ver, presten atención ustedes que creen que la observación es el primer paso. Ustedes que creen que la observación es el primer paso del método científico. Observacionistas, ustedes observacionistas que creen que la observación es el primer paso del método científico. Observen. Quiero que en este momento observen. Miren, miren y observen, dijo Popper. Y la gente en el auditorio, científicos y filósofos que estaban ahí entre estudiantes universitarios, se miraron a la cara, comenzaron a voltear. ¿De qué está hablando? ¿Mirar qué? ¿Qué vamos a mirar? Se preguntaban algunos, en voz baja. Otros levantaron la mano. Doctor Popper, ¿usted qué quiere que de pregunta? Y Popper dice, lo que usted acaba de preguntar confirma lo que yo sostengo, que el primer paso del método científico son los problemas, es decir, las preguntas. Usted acaba de preguntar, ¿qué vamos a mirar? ¿Se dan cuenta? ¿No se ha dado cuenta usted lo que acaba de preguntar? Me acaba de hacer una pregunta. Y ese es el primer paso del método científico, son las preguntas, los problemas. Lo que usted debió hacer es observar simplemente. Si cree que la observación es el primer paso, observe. Pero se va a dar cuenta que usted no puede observar sin saber qué es lo que va a observar. Porque para eso hay que tener problemas, inquietudes en nuestra cabeza. Lo que ocurre es que la mente no está vacía, la mente está cargada. A eso Popper le llama tábula plena. Nuestra mente está cargada de inquietudes y de interrogantes y de problemas. Por eso es que el primer paso es el problema, pues. Nadie mira por mirar, nadie observa por observar. Eso es algo tonto e ingenuo. Así no se hace ciencia. Nadie ha hecho ciencia de esa manera. ¿Entienden? Los científicos más destacados del mundo
mostrando efectivamente que primero es el problema, primero es la interrogante. La observación sí forma parte del método, pero no es la primera etapa. Es una etapa posterior, pero sí está la observación, por supuesto que está, pero no como la primera etapa. ¿Entiendes? Como una etapa posterior. La primera es el problema. Y esto de aquí, lo que te estoy diciendo ahora, tiene que ver con lo que hoy en día se hace en la universidad. Cuando tú seas un investigador en la universidad, en la uni, un científico, un investigador, trabajes en un laboratorio, lo que sea, tú tienes que redactar un informe científico. Tienes que hacer una investigación científica siguiendo un método científico. Y el método, en la exposición del conocimiento que vas a hacer para tu tesis o tu tesina, tú tienes que plantear primero el problema. El asesor de tesis te va a decir, a ver ustedes, ¿cuál es el problema? Primero hay que definir el problema. En el método científico primero es el problema. Las tesis se redactan así, las tesis científicas de investigación. Primero es el problema. ¿Dónde has visto una tesis donde primero te pongan la observación? ¿Observación de qué? La observación forma parte más bien de la etapa de contrastación o contrastabilidad. Es otra etapa posterior, no es la primera etapa. Entonces ahí tú comienzas a darte cuenta de que efectivamente nadie investiga a partir de la observación, sino de interrogantes, preguntas, que forman parte de la tábula plena, de la mente cargada propia del científico. Eso es lo que propone Popper, ¿me entienden? No es la observación. La observación la definieron los empiristas en esa época. Y Popper defiende el problema, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, siempre hay algo en nuestra mente, hay información, hay presupuestos, hay prejuicios, hay expectativas. A partir de eso nosotros o los científicos desarrollan la ciencia, ¿me entiendes? No es a través de una mente vacía, una tábula rasa y que observamos y a partir de la observación hacemos ciencia. No, de esa manera no es la manera correcta de proceder. Entonces, solo pónganse a pensar en esto nada más. Cuando ustedes, por ejemplo, los chicos miran a una chica o las chicas miran a los chicos, yo les pregunto, ¿ustedes observan por observar a una chica? ¿Las chicas observan por observar a un chico? ¿O es que la mente humana y nuestros ojos están dirigidos a partir de lo que tenemos en nuestra cabeza? O sea, lo que tú estás pensando, eso que estás pensando, es lo que dirige tus ojos a observar a una chica. Y lo que observas en una chica, obviamente no observas por observar, observas alguna parte de su cuerpo que te guste o te llame la atención, o creas que es la parte más importante del cuerpo a partir de tus creencias, a partir de lo que tienes en la cabeza. Las chicas también dirigen su mirada a partir de lo que están pensando, están sintiendo, están deseando. Es la mente humana la que dirige el proceso de investigación o de observación. No es observar por observar, nadie mira por mirar, ¿me entiendes? No me vas a decir, no, profesor, lo que yo miro en una chica son sus ojos, sus sentimientos, la chica, yo miro en un chico su inteligencia. Eso es falso, porque ahí, o sea, lo que debes entender es que hay algo en nuestra mente, como dice Popper, una tábula plena, hay información, hay inquietudes, interrogantes, gustos, etcétera, un modelo ideal de hombre o de mujer, y hacia eso dirigimos nuestra mirada. Y discriminamos con nuestra mirada. Entonces, ¿por qué crees que ocurre eso? Porque de por medio hay algo en nuestra mente, pues, que dirige la observación. No es observar por observar. Nadie mira por mirar, nadie observa por observar, no sé que la observación sea espontánea, pero si está dirigida es porque está dirigida a partir de inquietudes, ideas, prejuicios, expectativas que están en nuestra mente. ¿Entienden? Entonces es algo que corrobora efectivamente lo que Popper estaba planteando. Por tanto, el primer paso es el problema. ¿Cuáles son los problemas? Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿cómo se origina el cáncer de colon? ¿Cómo se origina el cáncer de colon? Una pregunta, un problema. ¿Por qué nacen los bebés con microcefalia? Este es otro problema. Tenemos dos problemas, ¿ok? Bien. Luego, ¿qué viene, profesor? Luego viene la hipótesis. Ya formulado el problema, la hipótesis. Segunda etapa del método. Popper no le llama la mente cargada, Popper le llama tábula plena, sino que yo lo estoy expresando en esas palabras para que se me entienda, ¿ya? La mente está llena de información, de datos o de data, de teoría, a eso le llama tábula plena, ¿ya? No confundan con tábula rasa, que es el concepto de John Locke.
para describir una mente vacía. Para Popper la mente no está vacía. Es una tábula plena. Y a partir de la tábula plena es que dirigimos la observación. ¿Ok? La segunda etapa se llama la hipótesis. Las hipótesis son respuestas provisionales frente a un problema. Son conjeturas audaces que planteamos o que plantean los científicos frente a un problema determinado. ¿Ya? Entonces, estas explicaciones que brindan los científicos se someten a una prueba, a una contrastación. Entonces, frente a los dos problemas que habíamos planteado, podemos señalar, ¿ya? O exponer o plantear, ¿ya? Estas hipótesis. Por ejemplo, el cáncer de colon tiene su origen en la herencia o en el excesivo consumo de comida chatarra. O sea, si una persona, hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es la causa del cáncer de colon? El problema. La hipótesis, bueno, eso tiene que ver con la herencia, pues. Eso se origina por herencia. De tus padres, tus abuelos, alguien en el árbol genealógico de tu familia ha tenido cáncer. Pues, por eso tú tienes cáncer. La otra explicación es que, la otra hipótesis es que eso se debe al consumo excesivo de comida chatarra. Mucho pollo a la brasa, con todas sus grasas, ¿no? Con todas sus cremitas, diré, que también es grasa, ¿no? Mayonesa, mostaza, no sé qué más le echan. Y imagínate comer eso todos los días, o al menos un día, o imagínate, la semana, unos 3 días a 4 días a la semana. Tu arroz chaufa, tu pollo broster, imagínate comer eso casi todos los días, incluyendo pizzas y gaseosas. Ya. ¿Esto podría ser la causa? Bueno, es una hipótesis. Los bebés nacen con microcefalia como producto que la madre tuvo la enfermedad del Zika. Esta es otra hipótesis para explicar, ¿no? La microcefalia en los bebés. Que mamá tuvo o contrajo la enfermedad del Zika. Muy bien, aquí tenemos las hipótesis. Y viene la etapa, un mostrito, profe, dice. Así es, también de repente te comiste un rico mostrito. Yo antes comía mostrito, pollo a la brasa y mucha grasa, la verdad que ya no como y ya no puedo comer tampoco porque hay que tener mucho, hay que cuidar nuestra salud, joven. Yo dejé de comer a raíz de que fui de emergencia al hospital. Es la primera vez en mi vida que yo fui de emergencia a un hospital. Nunca yo he ido de emergencia. Tengo una vida sana, pero por primera vez fui de emergencia al hospital por un dolor, por unos cólicos estomacales. Fue horrible, una experiencia traumática. Nunca me ha dolido tanto el estómago y apenas casi me desmayo en la calle. Y haciendo un esfuerzo pude llegar al hospital. Y entonces a raíz de eso, pues me diagnosticaron algo terrible. Bueno, de todo. ¿Ya? Hígado graso, cálculos a la vesícula y gastritis aguda. Ya con eso, o cuida su salud, ya no puedo comer nada de grasa, bueno, he bajado el consumo de grasa, y estuve así durante un mes, 2 meses, solo comiendo sopitas de pollo, de pechugas, la pechuga del pollo y sopitas, mañana, tarde, bueno, tarde y noche, sopitas de pollo nada más. Y obviamente que extraño el mostrito, el pollo a la brasa o el chicharrón, no me quedaba de otra, imagínense. Bajé de peso porque estaba gordito, estaba inflado de tanta grasa. Y me siento un poco mejor de salud en realidad. Y también tengan cuidado con el excesivo consumo de gaseosa. Yo tomaba gaseosa todos los días. Todos los días me tomaba gaseosa, o sea, las tardes o las noches, y justo era el verano, yo me tomaba heladita la gaseosa. A veces me tomaba 1 litro, hasta 1,5 litros de gaseosa. Yo, solito. Imagínense. Ya, pues ya era demasiado, pues ya demasiado. Me excedí y me pasó la factura. Así que ahora no puedo ver la gaseosa. Bueno, si la veo igual no la tomo, ¿no? Bien, entonces viene la tercera etapa de la contrastación. A propósito del pollito a la brasa. Entonces, ¿la contrastación en qué consiste? Consiste en someter a prueba la hipótesis.
Es decir, confrontar la hipótesis con los hechos, con la realidad. Y aquí, claro, es importante la observación, la experimentación, pruebas de laboratorio en la contrastación. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay que contrastar. Por ejemplo, si estamos hablando del cáncer al colon, ¿qué tendría que hacer un científico para corroborar la hipótesis de que es hereditario? Lo que tendría que hacer el científico es hacer pruebas, hacer estudios a toda la familia, a ver, abuelos, nietos, y hacer investigación, a ver, entrevistarlos. ¿Quién de la familia ha padecido cáncer? Primos, hermanos, algún pariente, y comience a investigar el árbol genealógico. Y efectivamente puede ser que detecte que el tatarabuelo padecía de cáncer, o algún abuelo, algún hermano, nieto, etcétera. Si lo comprueba, entonces, y ve los casos de incidencia en la familia, si ya son varios casos, entonces, no, este cáncer es hereditario. Si se tratara del cáncer al colon por causa de la comida chatarra, del excesivo de comida chatarra, consumo de comida chatarra, entonces tendría que hacer también una prueba experimental. Tendría que reunir a personas que consuman comida chatarra y de manera frecuente. Incluso podría coger una población, un grupo, una población experimental para hacer un experimento de 10 o 20 personas que consumen comida chatarra o han consumido durante los últimos 5 o 10 años de su vida. Y a todo ese grupo, ¿no? Hacerle exámenes, pruebas de cáncer al colon o de algún tipo de cáncer. Si efectivamente arroja eso, entonces está asociado al excesivo consumo de comida chatarra. Tendría que hacer pruebas y experimentos y seleccionar un grupo de control, grupo de experimento para hacer eso. ¿Te das cuenta? Lo mismo se haría en el caso de la madre, determinar que esta enfermedad, si efectivamente la contrajo, está asociado, y hay que ver varios casos de esto. Si esto se repite en varios casos, entonces eso es un indicador de que tiene que ver con esta enfermedad del Zika que adquirió la madre y que contrajo y que fue la causa de que su hijo pues el bebé padezca de microcefalia o macrocefalia. Entonces, la etapa de la contrastación. Y aquí podemos ver finalmente la última etapa, que es el análisis de datos. ¿Ya? El análisis de datos es la última etapa. ¿Ya? El análisis de datos consiste justamente en analizar los resultados obtenidos y compararlos con otros datos, con otra información, compararlos con las teorías y los diagnósticos o los resultados de otras investigaciones que se han hecho sobre el mismo fenómeno, las mismas enfermedades, en otros pacientes o en otro grupo de control. ¿Ya? El resultado puede ser favorable o desfavorable. Si el resultado es favorable, se habrá resuelto el problema. Si no lo es, tendrá que proceder a desarrollar un nuevo proceso de investigación, otra vez, ¿ya? Sobre el determinado problema. Entonces aparecen el problema, método científico, la hipótesis, la contrastación y el análisis de datos como etapas del método científico. ¿Ya? Del método científico. Muy bien, aquí vamos a hacer la distinción entre ley y teoría científica. ¿Ya? La distinción o la diferencia entre ley y teoría científica. ¿Cuál es la distinción o la diferencia entre una ley y una teoría científica? Puedes ver en pantalla, puedes leer, ahí está la información. ¿Ya? ¿En qué consiste la diferencia entre ley y teoría científica? Hipótesis y fenómenos, proporciones. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces? A ver. Una es allá por Como podemos ver, y otra es a través de una especulación para pasar lo complejo.
Continuar. Muy bien, a ver, vamos a ver la diferencia entre una ley, ¿ya? Y una teoría. Una ley científica, ojo, antes de ser una ley fue una hipótesis. Luego de ser verificada o confirmada se convierte en una ley, ¿ya? Ha sido confirmada por la experiencia o los experimentos a los que se ha sometido. Es decir, a partir de la contrastación de la que estábamos hablando. Una ley se expresa a través de una proposición universal afirmativa. O sea, en una ley es un enunciado, una proposición universal afirmativa en la que aparece un cuantificador todo. Todo, ¿no? Por ejemplo, ley de la inercia. Todo cuerpo mantiene su estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que una fuerza o un estado lo saque de su posición. Siempre aparece formulado con el cuantificador todo, porque es una ley, es una proposición, diré, de carácter universal afirmativo. Y obviamente es una proposición verdadera, que ha sido comprobada, corroborada, ¿ya? Esta proposición universal afirmativa, verdadera, corroborada, describe y explica estructuras simples de la realidad. Describe, explica y predice estructuras simples de la realidad. A diferencia de una teoría científica lo que hace es, ojo, una teoría científica es el conjunto de leyes, es decir, es ley 1 más ley 2 más ley 3 más ley 4, n leyes. La teoría científica es el conjunto de leyes. Es un conjunto de leyes y por tanto, al ser un conjunto de leyes, lo que hace es describir, explicar y predecir estructuras complejas de la realidad, estructuras más grandes, más fenómenos de la realidad pueden ser explicados a partir de una teoría. Entonces, una teoría es, ojo, la sumatoria de varias leyes, ¿ok? Una teoría científica. Puede ser la teoría de la evolución de Darwin, que está basada en leyes, en mecanismos. Selección natural, lucha por la existencia, adaptación al medio, variabilidad. Leyes que conforman una teoría. O la teoría de la mecánica de Newton, ¿no? Conformado por varias leyes o varios principios. Entonces, esa es la diferencia entre una ley y una teoría. Aquí tenemos la diferencia entre la técnica y la tecnología. Creo que ya habíamos hablado cuando nos referimos a la historia de la ciencia antigua y moderna, habíamos señalado la diferencia, ¿ya? La diferencia entre técnica y tecnología, ¿ya? La diferencia entre técnica y tecnología, ¿cierto? Aquí vemos, habíamos dicho que la diferencia radica en que a mayor nivel de desarrollo de la ciencia es que aparece la tecnología. A un menor nivel de desarrollo de la ciencia, el producto es la técnica, se usa la técnica. Estamos ante la técnica. Entonces, la técnica aparece como un saber hacer. Un saber hacer. Tecné, griego sería tecné, saber hacer cosas, es un saber productivo, es decir, un procedimiento, un conjunto de procedimientos que llevamos a cabo para transformar la naturaleza. Ejemplo, la rueda, por ejemplo, un ejemplo de técnica. La rueda, el arado, son invenciones técnicas. En el Perú sería la chaquitacya, por ejemplo, que se usaba para el cultivo, ¿ya? Para la agricultura. La tecnología, en cambio, tiene que ver con el mayor desarrollo, mayor grado, nivel de desarrollo de la ciencia, sobre todo en la época moderna y contemporánea. Es un saber hacer, pero de tipo sofisticado, más sofisticado o sofisticado que surge con los avances de la ciencia moderna y contemporánea.
Si bien toda tecnología implica una técnica, no toda técnica es tecnología. ¿Ya? Ejemplo, los robots, los cohetes espaciales, los teléfonos inteligentes son un buen ejemplo de tecnología que surgen con el avance de la ciencia, con el desarrollo de la ciencia. Repito, a un mayor nivel, grado y desarrollo de la ciencia, pues tenemos tecnología. A un menor nivel tenemos técnica. ¿Ya? Tenemos técnica. Otro de los temas muy, digamos, también importantes, ¿ya? Sobre este punto es la crítica a la tecnología. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado con el desarrollo acelerado de la ciencia y sobre todo de la tecnología en la época moderna y contemporánea? Pues ha habido un efecto en la vida del ser humano, ¿ya? Y ese efecto en la vida del ser humano, pues estamos hablando del núcleo familiar y de la actividad laboral, del trabajo y sobre todo de la vida en el ámbito familiar. Por ejemplo, los niños que se exponen a largas horas de televisión o que juegan largas horas en la computadora, en la tablet, por ejemplo, también pueden producir trastornos, ¿ya? Por ejemplo, patologías o enfermedades como la ludopatía, el excesivo tiempo dedicado al juego. ¿Cómo uno puede darse cuenta que un niño o un adolescente es ludópata? Pues dicen los especialistas, cuando los ludópatas son ludópatas, o sea, ya están enfermos, ¿ya? Cuando descuidan sus actividades, sus principales actividades o actividades fundamentales en su vida. Es decir, podríamos estar ante un ludópata cuando éste deja de comer por jugar. Eso ya no es normal. Eso no es aceptable, ni normal, ni comprensible. Dejar de comer por jugar, ya esto es un indicador de ludopatía. Dejar de hacer sus deberes, su tarea y entre otras actividades, ¿ya? Por jugar, eso también ya no es algo normal. Entonces, cuando se alteran las actividades de un individuo por jugar, por dedicarse al juego, como dormir, por ejemplo. Hay niños, adolescentes que dejan de dormir hasta en la madrugada, están jugando y jugando. Eso ya puede ser un indicador, una sintomatología de ludopatía. Entonces, aquí se analiza desde el punto de vista de la filosofía, algunos llaman filosofía de la tecnología, le llaman esto, para analizar los efectos de la tecnología en la vida del hombre, la vida social, política, en la vida familiar de los seres humanos. ¿Me entiendes? Si bien la tecnología efectivamente ha traído consigo beneficios para la humanidad, también ha traído perjuicios. A veces algunos adoptan una postura tecnófila, de tecnófilos, o sea, de amantes de la tecnología, y otros de tecnófobos, o sea, que rechazan la tecnología, ¿no? En sus vidas. Esto es una cuestión generacional, obviamente, ¿no? Porque hay muchas personas, sobre todo los viejitos ancianos, que no han vivido este boom de la tecnología y rechazan la tecnología, prefieren una forma de vida tradicional. A los jóvenes y niños que han crecido en estas generaciones llamadas Z, de los millennials, que sí están aprendiendo, ya han vivido y han nacido en medio de la tecnología, ¿no? Entonces, esa es una problemática también que abordan algunos filósofos. Otros son los problemas contemporáneos, epistemológicos contemporáneos, como yo te había señalado. ¿Ya? Los problemas epistemológicos contemporáneos tienen que ver con el problema de la objetividad. Te dije que había dos problemas principales, la objetividad, el conocimiento científico, y el otro problema era el problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia. ¿Cómo diferenciar la ciencia de la falsa ciencia? ¿Ok? Bien, el problema de la objetividad de las ciencias, mientras que algunos sostienen que es imposible lograr la objetividad absoluta, es decir, que el ser humano es incapaz de representar de manera pura y objetiva la realidad, ya que siempre se filtran aspectos subjetivos, sesgos, ideologías en el proceso del conocimiento, incluso en el ámbito científico.
Otros, por el contrario, consideran que esto sí es posible, que podemos lograr la objetividad en el ámbito del conocimiento científico. Si se sigue el método científico riguroso, adecuado, y se toman las previsiones críticas adecuadas para eliminar toda carga subjetiva. Entonces, hay posturas a favor, posturas en contra de lograr la objetividad en el ámbito del conocimiento científico. ¿Entiendes? Entonces, aquí, esta es una problemática epistemológica, el problema de la objetividad del conocimiento científico. ¿Ok? Ahí está. La otra problemática, ¿ya?, es la de la demarcación. La demarcación entre ciencia y pseudociencia. ¿Cómo diferenciar la ciencia de la pseudociencia? La cuestión que se plantea es cómo podemos distinguir y diferenciar la ciencia de la no ciencia. A lo largo del desarrollo de la epistemología se plantearon diversos criterios, lapsus, que resultaron insatisfactorios hasta la aparición de la propuesta de Popper, conocida como el falsacionismo. Popper sostiene que solo deben considerarse o ser consideradas científicas aquellas teorías que puedan ser refutadas, es decir, que admitan la falsación, mientras que aquellas no son refutadas o falsables no serían científicas. Eso es lo que va a plantear Popper frente a este problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia. Recordemos la hipótesis de todos los cisnes son blancos. Todos los cisnes son blancos. Si tenemos esta hipótesis como punto de partida, ¿qué tenemos que hacer frente a ella? ¿Qué proponen los miembros del Círculo de Viena? Los neopositivistas. Ellos proponen o proponían que frente a esta hipótesis lo que tenemos que hacer es confirmarla. Hay que buscar la mayor cantidad de confirmaciones de cisnes blancos. Salgamos a buscar cisnes blancos entonces. Para un positivista lógico del Círculo de Viena, teníamos que buscar la mayor cantidad de confirmaciones de cisnes blancos. 1000, 2000, 10.000, 20.000, 30.000 cisnes blancos encontrados. Cuando llegamos a encontrar una gran cantidad de cisnes blancos confirmados, entonces lo que teníamos que hacer es pasar a la ley. Teníamos que concluir que efectivamente, ciertamente, todos los cisnes son blancos y convertir la hipótesis en una ley, porque se ha comprobado que hemos encontrado, ojo, que todos los cisnes son blancos a partir de 30.000 cisnes blancos. Pero hay un problema aquí. El problema es que ellos están partiendo de un criterio que se llama la verificación y de un método llamado inductivo. Y ellos no pueden verificar la totalidad de los casos. Solo han verificado 30.000. Y a partir de 30.000 han generalizado y han concluido que todos los cisnes son blancos. Acá hay un problema, efectivamente, porque el método inductivo solo te puede ofrecer probabilidades. Esta conclusión es probable, no es necesaria. Popper arremete contra ellos, contra el Círculo de Viena, y propone la falsación y el método hipotético deductivo. Popper dice entonces que, ¿qué pasaría si nosotros seguimos buscando cisnes? Ya tenemos 30.000. Muy bien, 30.000 cisnes confirmados. Pero, ¿y si seguimos buscando cisnes? ¿Qué pasaría si en una próxima búsqueda de cisnes blancos encontramos un cisne, pero que no es blanco, que es negro? Popper dice, el cisne negro, entonces, representaría un contraejemplo, un error. Entonces, si hemos partido de la hipótesis de que todos los cisnes son blancos, si hemos encontrado 30.000 blancos, cisnes blancos, pero un cisne negro, este cisne negro representa el contraejemplo error. Por lo tanto, la conclusión es que es falso que todos los cisnes sean blancos. La conclusión sería distinta. Es falso que todos los cisnes sean blancos. O sea, hemos refutado la hipótesis. Popper propone la falsación, que consiste en refutar la hipótesis o las teorías a partir de contraejemplos. Lo que se busca es refutar, no se busca confirmar, según Popper. Su método, su criterio es completamente distinto, diferente al criterio y al método del Círculo de Viena. ¿Ok? Esta es otra problemática entonces que va a surgir en esa época, a partir de esta problemática que estamos señalando. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a compartir las preguntas. Muy bien, aquí están las preguntas.
Vamos a comenzar con las preguntitas por aquí. Pregunta número 1 dice, función de la ciencia en la que se explican fenómenos del pasado como la extinción de los dinosaurios. ¿Qué función de la ciencia sería esa? Pregunta número 1. A eso se le llama, puedes responder, puedes participar en el chat, puedes escribirme al chat, dice, profesor, la 1 es la A, profesor, la 1 es la B. A ver, te escucho. Vamos. Clave en la 1, ¿cuál sería? La A no es, la clave es la B. A eso se le llama retrodicción. Es ir al pasado para explicar las causas de la extinción de los dinosaurios. 2. En la 2, ¿cuál sería la clave? A ver, en la 2. En la estructura lógica de la explicación se denomina a los hechos y fenómenos como ¿ya? ¿Cómo? A los hechos y a los fenómenos se le denomina explicandum, se le denomina. Aquí se están usando expresiones en latín. Explicans, donde dice explicans, el explicans son las teorías, las hipótesis, con las cuales explicamos la realidad. Y el explicandum vienen a ser los hechos y la realidad, los fenómenos de la realidad. En latín es explicandum. Esa es la estructura lógica de la explicación. La explicación se divide en 2, explicans y explicandum. Son términos técnicos que emplean los epistemólogos. La 2 es la E, enano. Vamos con la 3. Si conocimiento científico falla, es característica que enfatiza su teoría. Si una teoría científica falla o el conocimiento científico falla, entonces aquí se está enfatizando en su teoría. Si falla, se dice que es falible. Y aquí se está enfatizando en la teoría de Popper. ¿Ya? La teoría de Popper. Si falla, es falible. Popper. El falsacionismo de Popper. Popper destaca la falibilidad de la ciencia. El conocimiento científico es falible. No es perfecto, es falible y perfectible. ¿Ya? Falible y perfectible. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Dice, de lo dicho por Kuhn en su libro Estructura de las Revoluciones Científicas, ¿ya? Es necesario algo similar a un paradigma como requisito previo para la percepción misma. Lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que ve, de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha preparado a ver. Aquí se puede deducir, dice, está hablando de Thomas Kuhn y de la percepción, cómo cambia la percepción a partir de un cambio de paradigma. Cada vez que cambia un paradigma por otro, cambia nuestra percepción acerca del mundo. ¿Ya? A eso hace referencia. Entonces aquí está hablando, si el paradigma cambia, entonces cambia también la percepción, pues es su base. El paradigma es la base del cambio de la percepción. La 4 es la D, dado. 4 dado. 4 dado. Del texto se puede deducir, dice ahí, la influencia
empirista, una clara influencia de la Gestalt, su postura criticista, acepta la tabula rasa, la influencia racionalista. La clave sería una clara influencia de la Gestalt. La Gestalt es una escuela psicológica que desarrolla los principios de la percepción. Ellos descubren las leyes de la percepción. La palabra Gestalt significa forma, estructura o configuración. Es una palabra alemana. 6. Respecto a la tesis de Thomas Kuhn acerca de la ciencia, indique los enunciados correctos. Thomas Kuhn, en la pregunta 6. La clave sería: las revoluciones científicas son resultado de un consenso y un acuerdo entre los científicos. Sí, por supuesto que sí hay un consenso entre la comunidad científica. Esto es correcto. Si el paradigma, sin paradigma no hay ciencia normal, correcto. La ciencia normal está basada en el paradigma. ¿La Gestalt influye en la teoría de Kuhn? Por supuesto que influye en la teoría de Kuhn. Entonces, aquí las tres son correctas. 7. Desde un punto de vista epistemológico, ¿ya? Desde un punto de vista epistemológico, el aspecto racional de la ciencia es la... ¿Cuál sería su aspecto racional? El aspecto racional de la ciencia sería la formulación de la hipótesis, que requiere justamente de una hipótesis audaz basada en la razón, una explicación racional. 7, la B, hipótesis. 7, hipótesis, ¿ya? 7, la B, hipótesis. Correcto. Hipótesis. 8, las leyes también son conocidas como. ¿Cómo son conocidas las leyes científicas? ¿Qué otros nombres se le da o se le atribuye a las leyes científicas? ¿Cuál sería la clave? Principios naturales. Quítale eso. La clave en la 8 sería, son conocidas como principios naturales, no, regularidades fácticas, legalidades naturales, enunciados nomológicos, relaciones de las relaciones. En la 8, la clave sería enunciados nomológicos. ¿Ya? A las leyes también se le conocen como enunciados. Nomo viene de ley, logos, ciencia o estudio de teoría acerca de las leyes. Nomológicos, enunciados nomológicos son proposiciones legales o legaliformes, es decir, leyes, ¿ya? Leyes. 8 sería enunciados nomológicos. Los epistemólogos le dan ese tipo de nombres un poco técnicos, ¿ya? A las leyes. ¿Ok? ¿Ya? De dado. A diferencia de las ciencias fácticas, las ciencias formales son... ¿cómo son las ciencias formales? Son de tipo deductivas, por supuesto. Son de tipo deductivas. Se hacen deducciones cuyas conclusiones o resultados son necesarios, no son probables. ¿Ya? 9, avión. 10. ¿Qué se deduce lo dicho por Popper sobre el marxismo y su carácter predictivo en su libro Miseria del historicismo? La más cuidadosa observación de una oruga en desarrollo no nos ayudará a predecir su transformación en mariposa. Se puede deducir. A ver, aquí está Popper, este fragmento, ¿ya? De Popper, pertenece a un libro en el que Popper critica el marxismo, que es un libro titulado Miseria del historicismo.
¿Dónde critica el carácter predictivo del marxismo? Es decir, que hay leyes en la historia que pueden predecir acontecimientos o cambios sociales o transformaciones. Y aquí está hablando de cómo se transforma, ¿no?, la oruga en mariposa. Esto no nos conduce a predecir su transformación en mariposa, saber cómo es una oruga, ¿no?, a saber en lo que se va a convertir después. Se opone a todo tipo de predicción científica. La predicción no es científica, la predicción es igual que profecía. Los cambios sociales de los modos de producción son impredecibles. El marxismo no es una ciencia. En la pregunta 10, ya dice aquí, entonces, ¿qué se deduce lo dicho por Popper? ¿Qué podemos deducir en esta pregunta? Aquí hay una alusión directa al planteamiento del marxismo, de la tesis de Marx, y tiene que ver con la imposibilidad de predecir cambios en los modos de producción o en el tipo de sistema económico. O sea, no podemos pasar de un sistema a otro sistema, de una sociedad a otro sistema, a otra sociedad, simplemente porque conocemos cuidadosamente a la oruga, es decir, conocemos el sistema capitalista y por tanto vamos a poder predecir su transformación en otro tipo de sistema económico y social. 10, la D de dado. Muy bien, esas son las claves del tema de hoy, epistemología. Ha sido un gusto poder brindarles esta clase e interactuar con ustedes. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, jóvenes, cuídense, un abrazo para todos ustedes. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Muy bien, chicos, esta fue la clase de filosofía a cargo de nuestro maestro Segundo Montoya. Muchas gracias por conectarse. Nos estamos viendo en la siguiente clasecita después del almuerzo. Ya saben, barriguita llena, corazón contento. Vayan a almorzar, nútranse, por favor, no se me estén dejando de comer, no estén haciendo la dieta fit, no, tienen que nutrirse y nutrir bien su cerebro. Y nos vemos, chicos.